Hola, buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a una perla más de la palabra. El día de hoy vamos a hablar acerca de personas justas y personas injustas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Una observación inicial es que para Dios lo bueno y lo malo no es lo mismo que para nosotros los seres humanos es bueno o es malo. ¿Por qué razón? Primero, porque la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. En primer lugar. En segundo lugar, porque al final de cuentas lo que para Dios es importante es el corazón del hombre, no es sus acciones. Pueden haber acciones buenas eventualmente, pero que son derivadas de un corazón injusto, de un corazón que no conoce a Dios, que no toma en cuenta a Dios, mientras que el justo puede tener algunas acciones que son malas eventualmente, pero que su corazón sí está inclinado a Dios. De tal manera que en Proverbios capítulo 6, versículos del 12 al 15, la palabra da una descripción no exhaustiva de las personas que son injustas, de las personas malas. Dice la palabra: el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Para comenzar, en la palabra de Dios, el hombre malo o el hombre injusto es también definido como impío, depravado, idólatra, injusto, perverso, vanidoso. No quiere decir, cuando la palabra de Dios dice depravado, no quiere decir depravado en el mismo sentido que nosotros lo conocemos, que generalmente tiene que ver con una persona totalmente demoníaca, totalmente pecadora al máximo, que comete los peores pecados de la vida. Depravado significa que en la Biblia significa que no considera a Dios en sus caminos. Idólatra en el sentido de que su ídolo es el yo, es él mismo. Perverso en el sentido de que no hacen normalmente lo bueno, y si lo hacen con malas intenciones en su corazón. Dios nos da una lección de lo que para él es bueno y malo, en qué se fundamenta su decisión de lo bueno y lo malo. Y la palabra de Dios dice en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 que Dios no mira la apariencia de las cosas ni de las personas, sino que Dios mira el fondo de su corazón. Por lo tanto, aquí, cuando está hablando de la persona justa y de la persona injusta, está hablando de lo que hay verdaderamente en el corazón de cada uno. Y la palabra dice en Proverbios 23:7 que conforme el hombre piensa de sí mismo en lo más profundo de su corazón, así va a vivir. De tal manera que cuando hace esta lista exhaustiva o no exhaustiva del hombre malo, no está hablando simplemente de los extremos, está hablando aún de caminos que parecieran buenos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. ¿Y qué caracteriza al hombre malo? Que su boca no habla palabras que son de vida, sino que habla palabras de muerte. Su boca, en ese sentido, se define como una boca torcida, una boca que habla palabras de muerte, palabras que no son buenas. Por el otro lado, es jactancioso, arrogante, orgulloso, altivo, porque no toma en cuenta a Dios en ninguno de sus caminos, y él toma el control de su vida y pretende tomar el control de la vida de otros como que si fuera él Dios para sí mismo, y pretende serlo para otros, aunque muchas veces ni siquiera se dan cuenta de ello.
Por otro lado, dice la palabra que guiña los ojos, hace señas con los pies, señala con los dedos. Y esto está hablando de hacerlo con malicia, no hacerlo para lo bueno, sino para lo malo. Y también dice que en su corazón hay perversidad, hay fraude, hay vicio, es decir, hay pecado. Piensa en hacer lo malo, es decir, lo contrario a la voluntad de Dios continuamente. Y Dios define lo bueno como hacer su voluntad y lo malo como hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Y el hombre pecador generalmente, o no generalmente, sino siempre, hace su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Frecuentemente participa en peleas, contiendas, discordias, rencillas o cosas por el estilo. Y generalmente también vive en las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales la palabra de Dios nos amonesta que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, practican, quizá no todas, pero su vida está básicamente orientada a practicar estas cosas en lugar de practicar la voluntad de Dios. ¿Qué consecuencias afrontarán? La palabra nos habla de calamidad y quebranto, aunque en algunas cosas les pudiera ir bien, pero su vida ya vista integralmente, espíritu, alma y cuerpo, está en ruinas. La palabra lo define como doblada, oprimida, una vida de desgracia, de ruina, de aflicción, de castigo, de destrucción, de perdición, de daño. Está derribado, es decir, no está levantado en áreas de su vida, está destrozado, está humillado en la mayoría de áreas de su vida. Puede ser que en algunas cosas les vaya bien, como dice el salmista, y que lo confundió porque veía la prosperidad de los impíos, mientras que no veía esa riqueza en los creyentes, y Dios le dice que no se engañe, porque al final el impío sufrirá mientras que el creyente tendrá vida eterna. Y eso es lo que nos dice la palabra en el Salmo 7, versículos del 11 al 17, que sucederá con estas personas que no toman en cuenta a Dios al final del camino. Dice la palabra: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. El justo es el que hace la justicia de Dios, y la justicia de Dios es poner en práctica la palabra. El injusto, el malo, el impío, es el que no hace la justicia de Dios, no pone en obra la palabra, de hecho ni siquiera la entiende y no la conoce, dice Pablo en el libro de Corintios, porque las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente, y el hombre natural está cegado en sus ojos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. De tal manera que la persona que se encuentra en estas circunstancias de que Dios no está en ninguno de sus caminos, sino que vive haciendo su propia voluntad y decidiendo por sí mismo, necesita del arrepentimiento. En Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7, el Señor les da las claves. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo que la palabra aquí nos está diciendo es que Dios en este momento todavía puede ser hallado. Habrá algún momento en el que ya no pueda ser hallado, así que hay que aprovechar el tiempo en primer lugar. Y en segundo lugar, nos habla de volverse al Señor y reconocer el señorío de Cristo en sus vidas. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10 nos dice que la fe es creer en el corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos. Así que el que crea en eso en su corazón, él reconoce el señorío de Cristo. Y el Señor tendrá misericordia porque Él es amplio en perdonar. Él perdona, Él no quiere, dice la palabra, que Él no quiere la muerte del hombre malo, del impío, sino que quiere que se arrepienta para que vengan al conocimiento de la verdad. De tal manera que lo primero es volverse al Señor, y cuando eso suceda, el Señor tendrá misericordia porque Él es amplio en perdonar, perdonará todos los pecados. Y por el otro lado, reconocer, dejar su camino y sus pensamientos y comenzar a caminar en lo que nos enseña la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, el hombre, el que no cree en Cristo, no necesita dejar de hacer cosas. Es la nueva naturaleza, el Espíritu Santo en él, el que va a transformar su vida, su quehacer, en la medida en la que primero somos salvos y segundo buscamos, atesoramos y ponemos por obra la palabra de Dios, para lo cual el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a caminar en esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. De tal manera que y también nosotros los creyentes no solo necesitamos ser salvos, también necesitamos avanzar, caminar en la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De tal manera que también nosotros los creyentes necesitamos ponernos diligentes en cuanto a caminar en la palabra de Dios, a conocerla, a atesorarla en nuestro corazón y a ponerla por obra. Y no se trata solo de lo que nos gusta, sino más bien tener mucho más cuidado en aquellas cosas que de la palabra nos confrontan de alguna manera o nos disgustan de alguna manera, porque esas son las cosas que necesitamos corregir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y recordemos que hacer la voluntad de Dios nos lleva a entrar en el reino de Dios, y entrar en el reino de Dios es entrar en la totalidad de sus bendiciones, de sus promesas, en la totalidad de su cuidado para cada uno de nosotros. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 33, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Y también el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si Él es mi pastor, significa que yo le obedezco y le sigo, de acuerdo a lo que nos enseña Jesús en Juan capítulo 10. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, y el día de mañana nos volvemos a encontrar para otras perlas de la palabra. Bendiciones y un abrazo. Que tengan una linda noche.